Y sí, otra vez nosotros molestando. Lo último en 29 fue esto es estadística descriptiva número 30. Y sí, empezamos muy seguido, pero no importa, preferible así. Este, igual terminamos más rápido, pero alguna vez tengo que esperar porque el Zoom no me habilita. Pero el más rápido para ustedes no significa nada porque lo pueden ver en cualquier momento. Ahora porque estoy dando en vivo y directo la clase o que va a quedar grabada, pero bueno, está bien. El tema es no perderse, porque muchas veces uno cuando se distrae pierde la noción de lo que estábamos haciendo. La noción de lo que estábamos haciendo era esto, ese cuadro, que es el último cuadro que estábamos viendo, es esto, que es no es otra cosa que una medida de dispersión o de desviación, que es la desviación media o promedio de desviaciones, claro. Esta fórmula me da el promedio de estas desviaciones, de estas diferencias entre la marca de clase correspondiente al intervalo I menos el promedio, que en este caso es poblacional, multiplicado por la frecuencia absoluta correspondiente a ese intervalo de clase. Sumo todo eso, porque cada intervalo de clase tiene su frecuencia absoluta y tiene su desviación, lo divido por n, que es el total, y me va a dar el promedio de desviaciones que están medidos por esto que está acá dentro en módulo, ¿no? El promedio de desviaciones o desviación media. Esa medida es una medida de dispersión, me da un promedio de la desviación, de cuánto se separan las marcas de clase correspondientes a cada intervalo de clase respecto del promedio poblacional, que en este caso es el X barra, que sería el mu o el valor esperado de la población de notas de las 80 notas del curso. Bueno, bueno, acá dije lo del módulo. El módulo siempre es un número real mayor o igual a cero. Se supone que módulo de 3 es 3, módulo de menos 3 es 3, módulo de 0 es 0. Lo que le importa al módulo es como el sinónimo de distancia entre dos números. Lo que le importa a esa distancia, lo que le importa a ese valor absoluto o módulo, es el número en sí, no le importa el signo. O sea, bueno, el signo va a ser positivo, porque el módulo de un número real es mayor o igual a cero, ya lo estoy diciendo. En el peor de los casos es cero, módulo de cero da cero. El cero no tiene signo, ni no es positivo ni negativo. Pero siempre el módulo me va a arrojar el número positivo. Una forma grotesca de decir que el módulo mata el signo, bueno, es una forma grotesca como para decir, bueno, siempre me va a dar 3. Pero bueno, esto es cuestiones de álgebra que ya vimos en mi canal cuando vimos matemática, álgebra, análisis matemático. Cuando vimos el tema de ecuaciones e inecuaciones en mi canal, ahí está, búsquenlo, no me acuerdo. Tienen que buscarlo. Inecuaciones uno 2 3 4 5. Se llaman inecuaciones uno inecuaciones 2 inecuaciones 3 inecuaciones 4. Bueno, en algún momento aparece módulo y ahí van a ver toda el álgebra de módulo porque tiene un montón de propiedades interesantes y muy útiles para la matemática. No vamos a mencionar eso ahora. Bueno, pasando de cuadro, a ver qué hay acá. Bueno, lo que dije antes, lo había dicho en el video pasado, eh, lo vuelvo a repetir ahora. Es una comparación explícita entre lo que sería a la izquierda el promedio, bueno, el promedio, perdón, el promedio poblacional o valor esperado poblacional, que va a ser esto, que es promediar, obviamente, las marcas de clase multiplicadas por sus frecuencias absolutas correspondientes a cada intervalo de clases, si lo divido por n, que es el total de notas, me va a dar el promedio de la población o valor esperado poblacional. Esto es un promedio de notas, hablando del problema de las 80 notas, y esto no es otra, esto es parecido a esto que está a la izquierda, pero es un promedio no de las marcas de clase, sino es un promedio de las desviaciones que hay de las marcas de clase correspondientes a cada intervalo respecto del valor esperado, que en este caso es poblacional. Y acá tendría que haber puesto, en vez de X barra, tendría que haber puesto mu, la letra mu griega, que es el valor esperado de la población. Esto es un promedio de desviaciones. Esta es la famosa desviación media. Bueno, ahí está. ¿Qué hice? Bueno, lo que hice matemáticamente acá, más allá de lo que escribo, ¿no? Eh, meter la n acá adentro. Pero la metí acá adentro por el solo hecho de que, bueno, lógicamente,
n sub i sobre n no va a representar otra cosa que la frecuencia relativa o probabilidad correspondiente a ese intervalo de clase I. Y acá me olvidé de poner sigma barra, o sea, la desviación estándar igual a esto. Así que voy a hacer un pequeño paréntesis para modificar ese error. Lo voy a modificar ahora. No es un error, me olvidé, no hay ningún error acá. Me olvidé de poner el sigma barra, que es la desviación media, que es esta letra griega sigma con la barrita arriba, igual a esto. Lo que pasa es que lo que hice es meter la n grande acá adentro y este n sub i sobre n no es otra cosa que la frecuencia relativa correspondiente al intervalo i. Vamos a agregarle el sigma barra igual acá y ahora volvemos. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Y volvimos, ahí está, un pequeño corte, un interrupt, porque agregué esto, no es que me equivoqué en nada, hay que corregir, lógicamente se corrige. No, me faltó poner esto, el sigma barra igual, una cuestión tipográfica. O sea que, volviendo al tema, lo que metí es esta n adentro de la sumatoria y redefiní esta expresión de tal forma que n sub i, que es la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo de clase i, dividido el n grande, que en este caso es 80, eso da la frecuencia relativa o probabilidad correspondiente a ese intervalo de clase. Bueno, esto va a dar la desviación media. Bueno, como esto es la frecuencia relativa o probabilidad respecto a ese intervalo de clase i, lo puse así, de esta forma. Bueno, otra forma de poner lo mismo. Listo. Bueno, y acá volvemos al problema del diagrama tallo-hoja que estaba diciendo antes, de los datos de los 80 notas que vimos ahí tabulado, que vimos en el video anterior y en videos anteriores también. Se tabulan, se reorganizan, se reagrupan en estos intervalos de clase. En cada uno de estos intervalos ubico todas las notas que hay en esos intervalos de clase con estas frecuencias absolutas de cada uno de ellos. Y como dije antes, es 75,37, que era el promedio poblacional de todas las notas del curso, es 75,37 está en este intervalo de clase 75-79, donde están la mayor cantidad de notas en frecuencia, y alrededor de ese 75,37 que está encajado dentro de este intervalo, alrededor, podríamos decir, vemos, según este diagrama de tallo hoja, se concentra la mayor cantidad de notas posibles. O sea que es muy probable que al elegir una nota al azar y esa nota esté muy cercano a 75,37 que es el valor esperado. Es muy probable que encuentre una nota, qué sé yo, que mida 74, 77, 78, también 75, 80. Bueno, están alrededor de ese valor central, que es el promedio, en este caso, promedio poblacional. Bueno, pero lo que importa ahora son es la desviación media, ¿no? Porque esto ya lo sabemos. Para calcular la desviación media, lógico que vamos a aplicar esta fórmula de acá, sacando la frecuencia relativa correspondiente a cada intervalo de clase I, o directamente esta de acá, o esta de acá, esta de acá. Cualquiera de estas dos puedo usar. Bueno, vamos a hacerlo. Creo que lo hice. Acá está. Bueno, como verán, aquí se suma. Acá estos 80. Estas son las desviaciones o dispersiones de cada marca de clase, ¿no? Respecto del valor promedio, 75,37. Obviamente este numerito que está a la izquierda es la frecuencia absoluta, o sea, el número de notas que hay en ese primer intervalo de clase, hay una sola. Acá hay dos notas, ¿no? En el segundo intervalo de clase, como vimos recién en el diagrama tallo-hoja. Multiplico por esta diferencia en módulo, y así voy haciendo todas las sumas, ¿no? Respetando esta fórmula. Acá se me salió de margen, perdón, no me he dado albina, y acá abajo también. Pero se sobreentiende que estas diferencias las saben hacer. Y lo que importa es estas diferencias, que son las desviaciones en módulo, en valor absoluto. Por lo tanto, esta diferencia que está acá, el primer intervalo de clase, 52 menos 75,37, si bien da menos 23,37, pero en valor absoluto sería un valor positivo, o sea, sería 23,37, que multiplicado por 1 da lo mismo.
Acá va a ser la diferencia entre, para el segundo intervalo de clase, 57 menos 75,37, también da negativo, menos 18,37, que multiplicado por la frecuencia absoluta correspondiente a ese segundo intervalo de clase, porque hay solamente 2 notas en ese segundo intervalo de clase, bueno, me da lo que me tiene que dar, y así sucesivamente sumo todo este lío, largo, pero lo sumo, si no, con una calculadora, un software que calcule todo esto, que lo hay, por ejemplo, el GeoGebra lo calcula, al hacer la cuenta me da aproximadamente 8,3. Eso sería la desviación media, 8,3. ¿Qué me representa ese 8,3? Bueno, me representa en promedio cuánto se desvían o cuánto se separan todas las notas del curso respecto del valor promedio, que en este caso es la esperanza poblacional de 75,37. ¿Cuánto se separan las notas del curso, en este caso podríamos decir, cuánto se separan las marcas de clase de cada intervalo respecto del promedio poblacional, que acá lo llamé X barra, pero en realidad es mu, es la esperanza poblacional, porque estoy tomando el total de las notas del curso, que es la población de las 80 notas. Bueno, en promedio podríamos decir a grosso modo que las notas del curso se separan en promedio, se desvían o se dispersan en promedio respecto del valor central promedio poblacional 75,37 en 8,3. Es una dispersión, es una medida que me está diciendo en promedio cuánto se separan las notas del curso respecto del valor esperado poblacional, que en este caso es 75,37. Nada más. Ahora me dice eso. Ahora, es un valor cuantificable, medido por una fórmula. Pero ¿quién me dice si está muy dispersos los datos o no están muy dispersos los datos? Porque es una medida absoluta. Podría haberme dado 10,8, qué sé yo. Bueno, 10,8. ¿Y qué me mide 10,8? Y si me daba 11,3 o si me daba 0,4. O sea, ¿qué significa el valor? Ya sé que es una desviación promedio de cuánto se separan las notas del curso respecto al valor promedio o esperanza poblacional. Ya lo sé, pero digamos, estoy sacando un valor absoluto, pero no lo estoy comparando frente a nada. No puedo decir que ese valor es chico o grande. ¿Un chico o grande respecto de qué? No lo sé. Solamente es una desviación media, pero si tengo que decir evaluar entre amigos, che, 8,3, ¿y qué significa 8,3? Y es un valor muy grande. Un valor muy grande respecto de qué. O también te puede decir, no, es un valor muy chico, pero un valor muy chico respecto de qué. Porque siempre uno cuando dice muy grande, muy chico, es relativo respecto de algo. En el mundo financiero y económico también. Me decía, es, qué sé yo, no sé, digo 1 millón de dólares. Sí, bueno, para nosotros puede ser mucho, pero qué sé yo, no sé, para, no sé, Elon Musk, 1 millón de dólares son, no sé, para mí 10.000 dólares. No sé, es poca plata para el tipo, y para mí es mucho. Bueno, depende de mi situación económica, pero bueno, lo que quiero decir que, uno lo que quiere decir, bueno, a ver, me da una cifra, me da un valor, me da este valor, este coeficiente, desviación media, ¿no? Bueno, perfecto, 8,3 puntos. Bueno, y qué sé yo, si es grande, si es chico, no lo sé. Entonces, no es una forma de decir si hay mucha desviación o si hay poca desviación. No es una forma de decir hay una amplia variabilidad, una amplia dispersión o no de los datos de las notas del curso respecto al valor esperado. No lo sé. Es un número que lo tengo que comparar frente a algo, porque si no lo comparo frente a algo, no puedo decir que si los datos, las notas, son las notas del curso, están más o menos dispersas respecto del valor esperado de la población. No lo sé. No puedo así obrar a tontas y a locas. Entonces, eh, vamos a hablar de otras cosas, como el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es el coeficiente que me va a decir o que nos va a decir a nosotros cuán dispersos están los datos, ¿no? Cuán dispersos están las notas del curso respecto del valor esperado de la población, que en este caso es muy igual a 75,37. ¿Cuán dispersos están? Ah, bueno.
entonces el coeficiente de variabilidad lo quiero conocer. Porque ese coeficiente de variabilidad o de variación o de dispersión que vamos a ver ahora me va a dar precisamente la medida en la cual, si bien están muy o poco dispersos los datos de las notas del curso respecto de la esperanza poblacional, que es 75,37. Ese es el coeficiente que quiero. Porque el que tuvimos acá arriba es un valor, 8,3, pero no me dice nada. No lo sé comparar, no sé con qué lo puedo comparar. Tengo que comparar con algo. Y este coeficiente de variabilidad va a comparar ese 8,3 de la desviación media respecto de algo, que va a ser el valor esperado. Lo va a comparar respecto de ese valor. ¿Y cómo? A través de una fórmula. Una fórmula que está acá, abajo, recuadrada, que se llama coeficiente de variabilidad. Ese coeficiente es el que más me importa. Ahora sí, estoy comparando, enfrentando esa desviación media, esa desviación media, esa dispersión media, ese promedio de desviaciones, por decir así, enfrentarlo respecto al promedio poblacional mu, que es esto, que está acá abajo en el denominador. Multiplicado por 100 me da en porcentaje, claro. Si lo multiplico por 100, ya sabemos por matemáticas financieras que me da el porcentaje. Entonces, eso me va a dar el coeficiente de variabilidad y me va a decir cuán dispersos o no están los datos, las notas del curso respecto del valor esperado, que es el valor central de 75,37, que es el valor promedio del curso, dentro de lo posible, decir lo más probable o lo más común a encontrar dentro de esa gama de notas. Ahora leemos el footnote o el pie de página, no me interesa ahora mucho eso. Ahora lo leemos. Me interesa ponerle pie a esto. Ahora hago la cuenta, saco el coeficiente de variación o de variabilidad o dispersión, es 8,3 dividido 75,37%, me da 11,01%. Bueno, y otra vez de nuevo, y bueno, 11,01%, ¿es mucho o es poco? Y no lo sé. Es como decir, el agua está muy cálida ¿cuánto? Ah, no sé, y bueno, si no me decís la temperatura, bueno, 25 grados es mucho. Ah, no, pero para mí yo me pongo a 25 grados bajo la ducha y no sé, me cago de frío, ¿no? Ponémelo un poquito más, 40 grados. Bueno, no sé. O sea, decir alto o bajo. Y bueno, alto es 1,70 m. No, pero yo mido 1,81 m, soy más alto. Entonces, bueno, es decir, hay que poner un rango en estadística. Hay que poner alguna cierta convención que me diga, bueno, 11,01% es más grande que o más chico que, como para decir que los datos que hay en la población varían o no, o están muy variables o muy dispersos respecto al valor, o no muy dispersos respecto al valor esperado de la población. Por eso, todavía no me dice nada esto. ¿Cuál es el criterio a tomar? ¿Es mucho o es poco? 11,01%. Bueno, acá viene el criterio que se toma en estadística. En estadística se suele tomar esto que estamos viendo ahora en pantalla. Si el coeficiente de variación de alguna estadística poblacional que uno realiza es mayor al 10%, la población se dice que es homogénea. La población de datos es homogénea, significa que los datos están poco dispersos. Están muy concentrados o más o menos concentrados alrededor del valor esperado poblacional. Caso contrario, si el coeficiente de variabilidad es menor al 10%, la población no es homogénea, es inhomogénea, o sea, es dispersa. O sea que los datos están dispersos, más o menos dispersos, o bastante o más o menos dispersos respecto del valor esperado de la población. Hay mucha variabilidad. Bueno, bueno, esto es lo que dije recién, ¿no? Pero este es el cuadrito que interesa. Acá me dio 11,01%, es mayor que 10%, lógico, porque 11,01 es mayor que 10. Entonces uno podría decir, bueno, la población es homogénea, así como un robot. Bueno, la población es homogénea, la población está poco dispersa respecto al valor esperado poblacional, pero
también hay que decir la verdad, 11,01 no es mucha diferencia con respecto a 10. Yo podría decir así entre amigos, bueno, sí, está bien. La población no está muy dispersa, es homogénea. Los datos son muy parecidos y están casi concentrados alrededor de la esperanza poblacional. Pero decir 11,01 respecto de 10, hay 1,01% de diferencia, es muy poco, así que es medio dudosa la homogeneidad, es muy dudoso de decir que que los sueldos, perdón, que las notas son parecidas o están o están concentradas alrededor de la esperanza poblacional. Es un más o menos. Entre amigos, un más o menos. Es homogénea, pero entre comillas, más o menos homogénea. Tendría que ser más del 10%, qué sé yo. Si me hubiese dado el 20%, el 30%, el 50%, el 70%, bueno, ahí es mayor, mucho mayor que 10. O sea, cuanto más grande respecto de 10 sea, más homogéneo o menos dispersa va a estar la población, en todo caso, de datos que se toman respecto del valor esperado. Y bueno, si es menor que 10, todo lo contrario, está más disperso. Estaría más disperso porque obviamente que el histograma sería más ancho, más amplio. El rango, que la longitud o la distancia entre valor mínimo y valor máximo, es más ancho. Y al ser más ancho, es más dispersa. Es como que la meseta, esa campana, que sería como el polígono de frecuencia relativa de un histograma, ¿eh? Estaría más holgada, más abierta y más concentrada en el caso que sea más picuda. O sea, es esto lo que habíamos visto ya en el video pasado y en el anterior. Voy para atrás. ¿Cómo que no? Porque me sirve lo que estoy diciendo. Ahora está el dibujito. Acá está, esto que estaba diciendo antes. O sea, hablando del coeficiente de variabilidad, si el coeficiente de variabilidad es mayor del 10%, estamos en un caso así, del medio, o este que es muy picuda la curva. Acuérdense que esta curva sería la ojiva o la envolvente o el gráfico de frecuencia relativa que envuelve al histograma que no lo dibujé, que está acá adentro. Si da un coeficiente de variabilidad, da el 70-80%, es mucho mayor que 10, da una curva muy picuda. O sea que todos los datos están muy cercanos o concentrados respecto al valor promedio poblacional. Si da, qué sé yo, un coeficiente de variabilidad de un 20%, un 20 es mayor que el 10, pero no digamos que es muy grande porque no hay mucha distancia de 20 a 10. Es una variación moderada. Podemos decir que la población es homogénea, entre comillas, está poca dispersa, pero es moderada la variación. Pero sí, obviamente, tenemos un coeficiente de variabilidad menor o mucho menor que el 10, me da del 3 o 4%, y bueno, vamos a encontrar una cosa así que está totalmente dispersa, una campana, ¿no? Que envuelve al histograma muy así como muy relajado, que dispersa todos los datos respecto al promedio poblacional. Bueno, ahí está, y a eso me refiero. Y ahora vuelvo acá adelante. Ya vamos terminando porque son medio... Ah, sí que viene después. Bueno, después vienen otras cosas, que no quiero enfatizarla. Había un pie de nota antes de seguir. Bueno, seguramente lo leyeron. Esto ya está, ya lo hablé 20 veces. Aquí X promedio coincide con el MU. O sea, este es el promedio muestral que coincide con el MU de la población. Se lo suele llamar en los libros así, X o MU, que es el valor medio o esperanza poblacional. Digo porque en la bibliografía aparece así. Porque acá consideramos como población al total de N datos. En este caso son los 80 notas del curso. No es que tomo una muestra de esas 80 notas, no, tomo todas las notas del curso. Bueno, si N fuese una muestra de una población, ¿no? Supongamos que este N fuese una muestra de una población casi infinita, por decir así, entonces el promedio de esa muestra no tiene por qué coincidir con el MU. El promedio muestral no coincide con el promedio poblacional.
en el caso que este n fuese una muestra de una población cuasi infinita o infinita. Ahora, si ese n que yo tomo es cada vez más grande, tiende a infinito, por la ley de los grandes números, ya lo dije 20 veces y lo mencionamos en otros cuadros de otros videos, el promedio se aproxima o tiende a mu. Bueno, por eso, esto ya es cuento viejo, y me quedo para irme con esta página. Esta es la receta que me dice, una vez calculado la desviación media o promedio de desviaciones, es la receta, el criterio que se toma estadísticamente para decir si una población es homogénea, está poco dispersa, tus datos respecto del promedio poblacional, o están muy dispersas, o sea, no es homogénea porque los datos son muy dispares, son muy diferentes respecto del promedio poblacional. Ese es el criterio que hay que tener en la cabeza. Bueno, uno dice, ¿por qué el 10%? Es un criterio porque según experimentalmente por muchos procesos estadísticos que se fueron evaluando en la economía, en la biología, en la física, en la química, bueno, es como que funciona bien en promedio ese 10% como límite, como parámetro, porque también podría ser el 15, el 20, el 5%, no sé, bueno, pero el 10% fenomenológicamente, según todos los experimentos que se pueden hacer estadísticamente en muchas áreas, da que el 10% es una buena pared o un buen parámetro de medida, como para decir, mayor del 10% la población es homogénea, menor del 10% no es homogénea, o sea, están más dispersos los datos. Bueno, y ahora me quedé sin voz. No, no, voz tengo, pero me voy a cenar. Si es de noche, obviamente, seguramente después lo estén escuchando a la mañana y si se va a cenar, no, yo todavía no desayuné. Bueno, un rico café y con una rica factura y a comenzar el día, espero que les haya gustado y vengan con el repaso y las dudas que pongan en YouTube ahí abajo con sus comentarios. Serán bienvenidos todas las preguntas. Así que, bueno, a repasar todo esto y nos vemos en estadística descriptiva poblacional 31, donde 31 también es un número impar porque no es divisible por 2 y también es un número primo porque es divisible por sí mismo y por la unidad. Así que bueno, nos vemos y que les sea ley. Chau, chau.